Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Y los voy a invitar que me acompañen hasta, vamos a ver, verso 25. No voy a leer toda la sección que va hasta el 59, pero a lo menos voy a leer algunos versículos que nos van a servir de orientación en esto que vamos a tocar esta mañana. Y voy a hablar de un tema que nos puede llegar a poner de cabeza a más de uno, ¿no? Bueno, en definitiva, Dios eso es lo que hace, es de serruchar el piso donde nos montamos muchas veces, nuestras convicciones, y las quita y nos para sobre nuevas convicciones que por supuesto son más sólidas. Verso 25 dice: hallándole al otro lado la multitud que seguía a Jesús, ya vamos a mirar por qué. Le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Capítulo 6, verso 25. Jesús respondió a eso que preguntaron: ¿cuándo llegaste acá? Y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no por haber visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Padre, bendice tu santa palabra y permite que no solamente encontremos en ella la verdad y la luz, sino que esa luz pueda brillar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque te lo imploramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hoy creo que voy a revolucionarlos un poquito. La semana pasada creo que ya lo que tocamos fue un poquito, en la jerga actual, controversial, pero no por eso deja de ser bíblico. Vivimos en la época de las controversias. Pero hoy vamos a mirar algo entonces que doy en titular, traídos a Jesús. Y cuidado, el título es deliberado: traídos, no venidos, sino traídos a Jesús. ¿Por qué busca la gente a Jesús? ¿Por qué buscan ustedes o buscaron a Jesús? No cabe duda que vivimos en una época en que las personas van a los templos y en un clima de tanta inseguridad, de tanta incertidumbre, la gente quiere algo y quieren algo distinto, quieren romper el molde del status quo, que las cosas sigan igual. Vivimos en tiempos convulsionados, en todo sentido. Y la gente realmente quiere probar una vez más con este asunto de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús tiene para ofrecer? ¿Qué tiene para dar Jesús? Y entonces
La gente se apiña en las iglesias buscando algo de esa persona, de ese personaje histórico. ¿Qué se espera de Jesús? Esta es una pregunta que parece simple, pero es una pregunta que demanda una respuesta, y una respuesta sincera. Porque la verdad es que mucha gente hoy va a buscar a Jesús con las actitudes totalmente equivocadas. Y lo que reciben no es al Jesús de la Biblia, lo que reciben es un ídolo, un personaje de caricatura que francamente no puede salvar, no puede transformar. Vamos observando el colapso de la sociedad, el colapso de lo que llamaríamos el evangelicalismo, en fin, todo lo que se está dando en la actualidad. Hay dos episodios muy importantes que nos sirven y son de fondo para que nosotros podamos entender las palabras de Jesús en no sé si podemos llamarle sermón, pero esta disertación que hace a la gente. Casi es una conversación de tú a tú, ¿no es cierto?, de uno con la multitud que lo estaba buscando. Y tenemos el milagro, por ejemplo, en el principio del capítulo 6, si ustedes me acompañan ahí con la Biblia, véanlo, de lo que se dio, se hizo popular decir de la alimentación de los 5.000. No son 5.000. Nosotros nos acostumbramos generalmente en algunas Biblias se pone el título alimentación de los 5.000 en esta sección, basados en lo que nos dice el verso 10, de ahí es donde arranca el título, donde se habla de un número específico. Pero si ustedes se fijan un poquito, dice que se recostaron como el número de 5.000 varones. No son 5.000 personas, son 5.000 varones. Esto es una manera cultural de referirse. No se contaban a las mujeres y a los chicos. Así que tenemos 5.000 varones, más posiblemente mujeres, chicos. En la cultura hebrea no se tenía 1 o 2 chicos, eran familias numerosas, así que probablemente tenían por lo menos 4 cada uno, 3 si se quiere, pero sin duda que cada familia representada allí. No estoy diciendo que todos los hombres estaban casados, ojo, eso no sería justo, no se nos dice nada. Tampoco es importante darle vuelta a esto, pero sí eran más de 5.000 personas, así que cuidado con esto, que tenemos la costumbre de decir la alimentación de los 5.000, pero fueron más de 5.000. Por ejemplo, podríamos decir Jesús y los discípulos, ya son 5.000 y un poco más. Así que no está mal, pero vale informar acerca de este asunto. Tenemos luego un segundo episodio, que está en los versos 16 al 21, donde se nos dice que Jesús anduvo sobre el agua. No caminó. Otra vez, a veces hoy día las películas muestran a Jesús dando pasos arriba de un elemento líquido, y eso no tiene sentido, porque caminar arriba del agua, si una persona se puede sostener arriba del agua, no tiene necesidad de dar pasos para desplazarse. La Escritura no dice caminó, dice anduvo. Esto es una idea de desplazamiento. Probablemente Jesús estaba quieto, inmóvil y simplemente desplazándose por arriba del agua. No sé, no dice si movió los pies en el 1, 2 y 3 o si flotó arriba del agua, pero la idea es de que Jesús se desplazó del punto A al punto B por encima de las aguas. No se hundió. No era un buzo tampoco que iba, ¿no es cierto?, llegando hasta donde estaban los discípulos. La primera señal, la que tenemos desde el verso 1 al 15, es una señal pública. Es decir, fue hecha deliberadamente para que todo el mundo vea la manifestación del poder de Dios en acción. La segunda es más privada. Simplemente fueron testigos acá estos discípulos que, en fin, vieron al Señor desplazarse sobre las aguas. En cuanto a la pública, noten ustedes que se logró clavarse en la psiquis de las personas que vieron este milagro, si se quiere, ¿no es cierto?, la multiplicación de los panes y los peces. A tal punto que en el verso 14 dice que reconocieron, verdaderamente es el profeta, y cuando leemos ese concepto tiene que ver con el Mesías que Israel estaba esperando, el profeta que había de venir al mundo. Y fue tal la impresión que en el verso 15 inclusive nos dice que quisieron agarrarlo y lo quisieron coronar ahí mismo, ¿no es cierto?, en el mismo lugar donde habían sido alimentados. Con relación al segundo, también la gente no vio exactamente la multitud, solo los discípulos vieron a Jesús llegando a la barca.
Pero la gente no vio este fenómeno. Y no sé si contarlo como la señal desde la perspectiva de la gente. Sin embargo, aunque no se da detalle, da la impresión de que quedaron impresionados con el hecho de que Jesús esté del otro lado del lago. ¿Por qué? Bueno, porque después en casa ustedes pueden leer con más detalle esto, ¿no? Si no, nos llevaría mucho tiempo. Pero versos 22 al 24 nos da un poco de información. ¿Y qué pasa? Bueno, ellos habían estado con Jesús. Jesús le dijo a los discípulos, pasen al otro lado, era el único bote que había ahí. Ellos vieron a los discípulos montarse en el bote y pegarle para el otro lado. Jesús se quedó ahí. La gente se fue. Al otro día se levantaron, ¿dónde está Jesús? Del otro lado. Dicen, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Se fue nadando? Nadie cruzaba el mar de Galilea nadando. No es un lago chiquito, ¿se dan cuenta? Hay que darle. Y la otra cosa es que ya es de conocimiento común en la época que ningún loco se va a tirar a cruzar el mar de Galilea porque era un mar o un lago que era, en fin, bastante traicionero. Fíjense en ustedes que estos hombres salieron de la orilla, parece que estaba todo bien, pero en el medio del lago se levantó una tremenda tempestad, no dice vientos, tempestades. Así que es un asunto, no sé honestamente cómo será hoy el mar de Galilea, pero en aquel entonces, desde el punto de vista climatológico, era impredecible, era un problema para la navegación. Así que pienso yo que a nadie se le va a ocurrir, bueno, tal vez Jesús lo que hizo es tirarse de cabeza y nadar hasta el otro lado. Así que les llamó la atención, aunque no vieron nada milagroso, les llamó la atención y les quedó timbrando en la cabeza, ¿cómo hizo este hombre si nosotros lo vimos de este lado y no hay ningún bote para cruzar para irse del otro lado? ¿Será que habrá hecho otra señal y no la pudimos ver? Esto lo digo en puntos suspensivos, vuelvo a repetir, no está ahí, pero evidentemente algo sucede. Y me llama la atención porque en el verso 26 Jesús habla de señales en plural. Probablemente se está refiriendo a la señal de la alimentación de los 5.000, usando ese término según la costumbre de la gente, probablemente la sospecha que había de otra señal que no pudieron ver y obviamente otras señales que Jesús había hecho, de las cuales ellos habían sido testigos y están relatadas en el Evangelio, no solamente el de Juan, pero también los otros evangelios. Así que esto es un poco lo que nos da el fondo de lo que está pasando acá, para que entendamos bien entonces este diálogo entre Jesús y las multitudes. Estos hombres entonces, en el verso 25, van donde está Jesús y dice, pero dime una cosa, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo es este asunto? Tenían la incógnita de lo que había pasado. Y insisto otra vez el tema de el plural en el verso 26, ¿no? Jesús le va a responder. Y tomen nota que la respuesta de Jesús ahí en el verso 26, por ejemplo, llama poderosamente la atención porque me recuerda un poquito a la respuesta que Jesús le dio a Nicodemo cuando Nicodemo venía a la noche a tratar de resolver algunas incógnitas que él tenía en la cabeza. Se sentó ahí con el maestro y sin duda que tenía la lista, pero Jesús lo para. No le da tiempo a Nicodemo a hacer la primera pregunta de muchas que a lo mejor tenía dentro del bolsillo. Y Jesús prácticamente, para contemporizar un poco, le dice a Nicodemo, vamos a dejarnos de macana. Vos tenés muchas preguntas, pero acá lo que realmente es radical, lo que es central y lo importante, si tú no naces de nuevo, no entras al reino de Dios. Claro, esto debe haber sido un golpe letal a las convicciones de este fariseo, de este hombre de años de estudio, que había sido educado en una manera de pensar en la teología hebrea. Y ahora viene este joven de 30 años y le dice, sabes que todo lo que tú, se hace sentir confiado, que estás en una plataforma firme, no sirve para nada. Esta multitud viene con estos cuestionamientos y Jesús, entonces, más o menos yo diría la misma actitud, la mira a la gente y dice, señores, miren, vamos a cortar por lo sano, no me vengan a mí con que esto de la curiosidad de cómo crucé, vamos a poner los puntos sobre las íes. Ustedes a mí no me están buscando porque realmente están interesados en mí, es porque comieron gratis. Eso es lo que dice Jesús. De cierto os digo que no me buscáis, o me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, ustedes tuvieron buffet gratis en el medio del desierto. Esta gente no... Y
quiero que tomen nota de esto que voy a decir. La gente no tomó el tiempo para reflexionar seriamente en las señales que acababan de ver. Ellos observaron algo que les llamó poderosamente la atención y, como indiqué antes, fue tan impactante que en el versículo 14 ellos dicen: este es el profeta. No hay vuelta, porque no hay antecedente, no sabemos de alguien en Israel, en la historia, que haya hecho semejante cosa. Apelan a la historia de Moisés, ciertamente, que ahora lo vamos a mirar, pero que un hombre se haya parado y haya orado y haya multiplicado los panes y los peces, una poca ración ahí que no le servía ni siquiera al grupo de los discípulos. Yo no sé si esos hombres con Jesús se podían alimentar de esos pocos panes y peces. Puede ser, no lo sé, pero más de 5.000 personas, imposible. Así que la gente notó que esto fue algo, pero tremendo lo que había hecho el Señor. Entonces, esta gente, en lugar de que dice acá, se decía: pero a ver, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es este asunto? Nosotros vimos a este hombre hacer un milagro extraordinario. Todos comimos, nos saciamos, sobró comida. ¿Cómo hizo si nosotros vimos unos pocos panes y unos pocos peces? Y estaban inquietados para saber un poco más acerca de este asunto. Y Jesús, entonces, lo que estaba haciendo era tratando de apuntar, y es lo que debieron de haber meditado ellos, es en cuál es la significancia espiritual, no la práctica de haber comido, sino qué es lo que hay de espiritual, qué es lo que el Señor está tratando de decirle a esta gente cuando hizo este fenómeno o esta señal. La señal lo que está tratando es de indicar algo que es de productividad espiritual para las personas. Así que estos estaban intrigados por la señal, pero no por la enseñanza. Y cuidado, esto pienso yo que nos tiene que poner a reflexionar seriamente a nosotros hoy. Ellos buscan a Jesús, pero no lo buscan con la actitud correcta. Hay mucha gente que hoy está buscando a Jesús. Hay mucha gente que inclusive hoy se va a las iglesias porque ven señales. Y los vemos cantar himnos y alabar a Dios por las señales. Pero el pueblo de hoy no se va a casa a pensar qué es lo que Dios me está tratando de mostrar a mí a través de una señal. El tema de las señales hoy día es para discutir, porque para mí, me van a perdonar, pero yo muchas de las señales que veo hoy no me las trago. Para mí es todo, si ustedes van a Las Vegas y se meten en un show de estos de prestidigitación, donde hacen una cantidad de cosas que la gente queda, ¿qué pasó acá? Viendo al mago haciendo cosas. Bueno, lo mismo se está haciendo dentro de la iglesia. Es todo prestidigitación, es todo movimiento, manipulación psicológica, una pericia para crear un ambiente susceptible al engaño, y en fin, podríamos hacer toda una charla, un estudio acerca de este asunto. No hay evidencia científica, si me permiten la expresión, que pruebe que todos los fenómenos que vemos en los grandes templos se está produciendo. No hay ni una sola evidencia, ni una. Vuelvo a repetir, eso es tema aparte. Hay dos cosas importantes que pienso yo que saltan acá, en esto que estamos viendo hasta ahora. En primer lugar, hay gente que busca a Jesús, no solamente hace 2000 años atrás, sino todavía en el presente. Y espero que acá en la iglesia esta no suceda, o los que están escuchando en el video. Hay gente que busca a Jesús, pero con la actitud correcta. Esto no es algo nuevo y tampoco es algo de hace 2000 años atrás. A través de la historia muchas personas van en pos de este fenómeno histórico, cultural, religioso, lo que le quieran llamar, este Jesús que cuando abre la boca hace temblar a la gente, los fascina. Cuando hay gente que lee los evangelios y quedan totalmente asombrados, seducidos por el mensaje de Jesús, y lo buscan, pero lo buscan en una forma incoherente. Y número dos, Jesús conoce a la gente. Por eso Jesús, cuando le dicen, Señor, ¿cómo viniste acá? No, mire, a mí no me vengan con este grupo de ¿a qué viniste? Ustedes me están buscando porque comieron gratis. Esa es la verdad. Me hubiese gustado verle la cara a la gente cuando Jesús le respondió de esa forma. ¿Qué expresión habrán puesto cuando el corazón de ellos quedó totalmente desnudo a la verdad del Dios que declara, porque este es el Dios encarnado, lo que estaba sucediendo y cuáles eran las intenciones de esta persona? ¿Qué pasaría si hoy se abren nuestros corazones en este lugar? ¿Qué se vería dentro nuestro?
¿estaríamos dispuestos a mostrar lo que hay en nuestro corazón? ¿Estaríamos dispuestos a que el hermano que está al lado mío pueda ver con claridad por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué busco a Jesús? Lo que tratamos es de cerrar el saco, ¿no? De cerrar el pecho y que no se vea lo que hay adentro nuestro. El problema es que, sí, está bien, podemos esconderle a la gente lo que hay adentro nuestro, pero Dios lo sabe todo. Y eso es lo que notamos en este pasaje bíblico. ¿Para qué buscas a Jesús? Acá tenemos una multitud donde tenemos sentimientos encontrados, tenemos probablemente egoísmos, podríamos decir. Están pensando en ellos nada más, en comer gratis. Tenemos probablemente un poco de avaricia. En lugar de dejar que Jesús se vaya para seguir alimentando espiritualmente a otros, lo están tratando de retener para comer ellos gratis. Un poco de arrogancia también en la actitud de ellos. Y por supuesto se deja ver un materialismo fragrante. Nosotros te venimos a buscar porque queremos lo que tienes para ofrecer. Y hoy, desafortunadamente, la iglesia es una iglesia materialista. Hoy la gente va a la iglesia para ver qué es lo que tienen para exprimir o sacar de Jesús. Todo un movimiento teológico hoy está en torno a el venir a Jesús para que tengamos plata, prosperidad, en fin, fortuna y una cantidad de cosas, salud y todo lo demás. Jesús les insta entonces a trabajar en el versículo 27. Señores, a remangarse. Pero atención, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y toma nota, las palabras de Jesús son muy importantes, no corramos a leer, porque dice allí, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. No dice trabajad por la vida eterna. Ojo, cuidado. Hay mucha gente, y esto estaba insertado en la idiosincrasia del pueblo judío, que había sido enseñado a trabajar para la salvación. Había que guardar la ley, había que circuncidarse, había que hacer o cumplir ciertos ritos, una serie de cosas, prerrogativas que habían planteado los del clero, y la gente lo seguía fielmente, todo esto que le enseñaban. Así que ellos crecían en esa atmósfera de trabajo, de obra, de hacer algo para recibir el favor de Dios. Tenemos que meternos en esa idiosincrasia para entender el impacto que tienen las palabras de Jesús. Nosotros ahora que somos evangélicos y ya conocemos esto, para nosotros es, bueno, it's not a big deal, ¿no es cierto? No es tanto el asunto. Pero para una persona que está saturada de esa información desde la infancia, eso es algo tremendo. Entonces Jesús dice, señores, ustedes no pueden trabajar para la vida eterna. Si te dice, trabajad para ese que, como dice el pasaje, dice, por la comida que a vida eterna permanece. Si el pasaje bíblico, por ejemplo, el trabajar, ¿no es cierto? Si terminara el pasaje bíblico ahí, si tuviésemos un punto y no siguiese una explicación del Señor en el contexto, en lo que sigue de este sermón precioso que tenemos acá, podría entenderse definitivamente que para poder obtener la vida eterna hay que trabajar, ¿no es cierto? Se obtiene la vida eterna o la salvación, si quieren otro término, es mediante el obrar de la persona. Tengo que hacer una serie de cosas. Pero resulta que lo que Jesús está diciendo es, no, la salvación no es por el trabajo tuyo, sino que es un don de la gracia de Dios. Y esto es notable vuelvo a repetir, en la cultura en la que creció esta gente. Y bueno, claro, cuando la gente escuchó esto, se le pararon los pelos, no les cuadró. Y entendieron incluso las palabras de Jesús en una forma incompleta, incorrecta, y la entendieron más o menos como la entendemos nosotros, la declaración de Jesús, en forma natural, sin la dirección del Espíritu y la palabra de Dios que nos orienta, ¿no es cierto? En otras palabras, verso 28, fíjense en que ellos agarran, después que Jesús les dijo, trabajen, ellos no agarraron lo que sigue después, sino se quedaron con el concepto trabajen. Por eso le dicen, bueno, a ver, ¿qué debemos hacer o qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Se dan cuenta que no para esta gente a pensar qué es lo que realmente está diciendo Jesús? Se olvidaron de lo que sigue, primero con la señal, en vez de decir, bueno, a ver, lo que vimos acá es un caso serio. Y vinieron para comer gratis, en lugar de decir, bueno, ¿quién es este hombre que hizo semejante señal? Y ahora, cuando Jesús habla de trabajar, ¿no es cierto?, dice ahí, o por la comida que a vida eterna
permanece, ellos vinieron la palabra a trabajar nada más. Y entonces obviamente preguntan, bueno, ¿qué necesitamos hacer? La gente cuando va a una religión es ¿qué tengo que hacer para obtener el favor de Dios? Hay mucha gente en el pueblo evangélico, no solamente en las otras religiones, pero en el pueblo evangélico, lo que llamamos el pueblo de Cristo contemporáneo, supuestamente los salvos, que simplemente van a la iglesia para hacer algo con el fin de obtener el favor de Dios. Jesús responde a esa pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Y les dice estas palabras: esta es la obra de Dios. Observen bien, esto no me lo invento, es siguiendo el texto. ¿Qué tenemos que hacer? Esta es la obra de Dios. Otra vez, traten de observar cómo piensa esta gente y cómo Jesús está atacando la manera de pensar, la idiosincrasia de este pueblo, de esta multitud. Y entonces agrega, dice, esta es la obra de Dios. ¿Y cuál es esa obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué quiere decir esto? No pueden hacer absolutamente nada ustedes para obtener la vida eterna. Este asunto es de exclusiva jurisdicción divina, es el trabajo de Dios transformando a las personas, haciendo que las personas puedan creer. O sea que lo que hace es desplazar toda la atención al concepto de las obras y dirigirla completamente al concepto de la gracia. Es la obra de Dios en estas personas o en cualquier persona que por supuesto quiera acercarse al Señor. Y entonces lo que dice Jesús a continuación es tremendamente iluminador, porque ahora se empieza a complicar la cosa, si ya no es complicado hasta el momento. Verso 29 dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Noten que entonces el creer, según las palabras de Jesús, lo que podemos concluir acá es, no es una obra del que cree, sino una obra del que le hace creer. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Vuelvo a repetir, pónganse a pensar cuando ustedes se entregaron a Jesucristo. Señor, te acepto como Salvador personal, como mi Señor, mi protector, te voy a seguir, te voy a adorar, en fin, todo lo que confesamos. Bueno, ¿de dónde salió eso? Bueno, yo escuché el Evangelio, alguien me hizo entender estas cosas y entonces yo, rendido por el poder de la palabra, decidí aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Bueno, esa es la forma en que predicamos, pero eso es incorrecto. Teológicamente no es así. A ver, cuando Pedro, ¿se acuerdan de aquel episodio cuando Jesús dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Los discípulos dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que dicen Elías, qué sé yo, cada uno tenía su opinión acerca de Jesús. Y entonces Jesús para el asunto y dice, y a ver ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué opinan ustedes de mí? Y Pedro, siempre impulsivo, saltó y dijo, mira, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien, te lo siento. Y entonces Jesús lo para a Pedro, no lo para, pero lo orienta. ¿De dónde salió esa confesión? Y dice, eso que me estás diciendo no viene de ti, eso viene de Dios, el Padre que lo puso ahí adentro. ¿Cómo cambian las cosas, La soberanía de Dios sobre nuestras vidas y en todo el trabajo de la salvación. Por eso Pablo decía, la salvación es por gracia, no por obras. Y esto es importante porque acá tenemos una multitud que viene a buscar a Jesús y que tenía total convicción de que la salvación se obtiene mediante ¿qué debemos hacer, Señor, para obtener estas cosas? Lo mismo que aquel joven rico que le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús le dijo, vende todo, sácate todo lo que es un impedimento y dice, guarda los mandamientos y qué sé yo. El muchacho dijo, ya todo eso lo hice. En otras palabras, ya he obrado, así que quiere decir que la salvación la tengo que tener en el bolsillo. Y no estaba entendiendo la cosa. Otra vez, la cultura hebrea pensaba y sigue pensando, a menos que haya llegado al Evangelio, que tenemos que hacer algo para salvarnos. Y en nuestro pueblo latinoamericano es lo mismo. En la actualidad, nosotros le decimos a una persona que solamente Dios salva, la persona dice, no puede ser, tiene que haber algo que yo tengo que hacer para obtener la salvación. Ahora, la gente todavía sigue, lamentablemente, sin entender lo que Jesús está diciendo a esta gente, que ya de por sí hay bastante información, ¿no es cierto?
Es decir, que Jesús está apuntando a la gracia soberana de Dios en lo tocante a la salvación y la vida eterna. Y se van por la tangente porque se quedan todavía en las señales y no en lo que significan las señales. Versículo 30 dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Noten que saltan de un tema otra vez para atrás al tema de las señales que habían visto, por lo menos hasta donde sabemos en el contexto, el tema de haber alimentado a más de 5.000 personas. Ahora, fíjense que esta pregunta que ellos hacen, ¿qué señales hacen?, pone de manifiesto la ceguera espiritual de esta gente. Porque yo pienso que hasta es desfachatado preguntarle a Jesús, a ver, ¿qué señales haces tú cuando acaba de hacer una señal impresionante que ellos habían reconocido públicamente? Bueno, este hombre es un fenómeno, este es el profeta que estábamos esperando. Acabamos de ver esta señal. Y habiendo tenido la señal en sus narices, ahora van y le dicen, a ver, ¿qué señales haces tú, ya que tanto hablas, para que nosotros te sigamos? ¿No les parece absurdo semejante pregunta? Una pregunta audaz, atrevida, y por supuesto pone despliega, ¿no?, la actitud cerrada, obtusa de estas personas que no abrían la mente y no podían hacerlo. Ya vamos a mirar esto, no podían hacerlo porque todavía Dios no estaba interviniendo dentro, en la naturaleza del individuo, para que entiendan el mensaje del Evangelio de la salvación. Ellos apelaban al maná. El maná es el famoso pan del cielo. Había una experiencia histórica en Israel cuando estaba en el desierto. Estaban con hambre y entonces Dios hizo descender ese famoso pan que los alimentó por un tiempo. Y entonces ellos veían esto, era la cultura, creía de que esto había sido una gran señal del favor de Dios sobre la nación en ese momento apremiante. Y entonces dicen, bueno, aquel hombre o aquella experiencia, no se menciona a Moisés, pero apunta a eso, Dios nos dio de comer pan del cielo. Pero lo que esta gente no estaban entendiendo es que Dios les estaba dando ahora, y eso es lo que responde Jesús, que ahora les estaba dando el verdadero pan del cielo, porque en realidad el otro pan, el maná, no descendió del cielo, salió de arriba. ¿Cómo se produjo ese pan? No lo sabemos, sabemos que Dios intervino, pero era un pan material, era pan, qué sé yo, no digo el pan como el que comemos ahora del supermercado, el pan lactal, o el pan que comemos en la Santa Cena. Era un pan, una cosa que comieron, pero era un pan material. Se saciaron del pan y al otro día tuvieron que comer más pan para poder matar el hambre. Pero en este caso Jesús está diciendo el verdadero pan del cielo es el que el Padre, Dios, les está dando a ustedes ahora. Dice allí, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Claro, cuando estos señores escuchan eso, bueno, este pan realmente no satisface, pero él habla de que trae otro pan que satisface y que viene de Dios, que viene del cielo. Dicen, nosotros queremos comer de ese pan. Todavía siguen con la misma. Ellos buscaban lo material. No salen, están encajados en la misma temática. Otra vez, comieron gratis. En el principio del capítulo 6, Jesús ya les dice, ustedes me están buscando porque comieron de balde. Y ahora que Jesús dice, les voy a dar pan del cielo, y dicen, danos de comer. O sea que volvían otra vez a la misma cosa, queremos comer gratis. No le entraba la ficha a esta gente. No entendían lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Saben ustedes cuánta gente hay que todavía siguen clavados, engranados en la misma mentalidad? Y es por eso que hay tanta gente que busca a Jesús por la plata, la fama y las cosas materiales de este mundo. Bueno, pero ¿qué pasa con esa gente que busca a Jesús en esos términos? Bueno, noten ustedes que el Señor les va a decir, y por cierto, bien, el versículo 35, estoy corriendo un poquito, ¿no? Pero dice, yo soy el pan de vida, ahí lo pone claramente, ¿no? Pero entonces, esta gente, a pesar de las señales, a pesar de sus palabras, a pesar de haber visto a Jesús, cuidado, no a uno de sus representantes, sino a Jesús mismo, claramente diciendo que Él es el pan de vida, ellos no creían. Esto es increíble. Pero dice, verso 36 dice, mas os he dicho que, aunque me habéis visto,
no creéis. Y otra vez vemos al Señor exponiendo el corazón de estas personas. Uno podría decir, no, momento, pero ¿cómo? Si yo te estoy haciendo estas preguntas es porque creo. Si quisimos ponerte como rey de Israel porque pensamos que eres el Mesías, porque creemos en algo. Sí, bueno, tú puedes creer lo que tú quieras acerca de Jesús, pero no estás entendiendo quién es verdaderamente Jesús y qué es lo que hace. Todavía es el yo tengo que hacer algo con Jesús, en lugar de Jesús con nosotros. ¿Cómo es posible esto? Esta grasa falla en estas personas. Bueno, es posible. Es posible. Es más, no solamente es posible, esa es la norma. Todos los seres humanos piensan y responden a Jesús en esa misma forma. Así que no nos extrañemos cuando dice allí, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, porque todavía el hombre sigue haciendo exactamente la misma cosa, tiene la misma temática. ¿Cómo puede ser que todavía tengamos gente que diga necesitamos evidencias para creer que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos. Con todas las evidencias que hay, por favor, hay evidencias de sobra. Sí, yo pienso que si Dios en la actualidad abre los cielos y hace caer fuego del cielo, todavía la gente trataría de buscar una explicación racional. Se entretendrían en la señal y no en lo que Dios está tratando de decirnos haciendo descender fuego del cielo. No le entra en las sienes el mensaje del Señor. Entonces, ¿a dónde nos deja a esto? Bueno, nos deja que el hombre no busca a Dios. Dios busca al hombre. Esta gente sale buscando a Jesús, sí, pero no está encontrando al Jesús que salva. En un sentido, sí, teológicamente, Él es el Jesús que salva, pero ellos están llegando a un Jesús que no les entra el concepto de que este es el Salvador. Este es un Mesías, este es un caudillo, es el que queremos coronar, que sea nuestro rey, nuestro líder político. Pero no el Jesús que Dios está intentando manifestar a los hombres. Hay algunas verdades teológicas que los va a revolver adentro las entrañas, pienso yo, pero que están ahí, no las podemos evitar. Y que son fundamentales. Una de ellas es que el hecho de que nosotros creamos entonces en Cristo Jesús, si lo hiciste o si lo estás por hacer, o si no lo haces, no sé. Pero el que creamos es obra de Dios y no del hombre. Otra vez, mira lo que dice Jesús en el verso 29. No es obra del hombre, no hay nada que el hombre aporta a la salvación. Esto, repito, hasta el cansancio. Tenemos que mirarlo en el fondo de las convicciones que tenían las multitudes que venían a Jesús, que estaban acostumbrados al hecho de que tenemos que hacer algo para ser salvos por nuestro poderoso Dios. Y Jesús dice, mis queridos, ustedes tienen toda la teología dada vuelta. Eso no funciona así. Claro, la gente pataleaba, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta escuchar semejante cosa? Cuando alguien nos dice, ¿qué tengo que hacer? Nada. La gente dice, no, no puede ser, yo tengo que hacer algo. No le cuadra, no le entra en la sien. Pero eso es lo que dice Jesús a las multitudes. La otra cosa que es muy controversial es que, aunque parezca una obra universal, el tema de la salvación, sin embargo, es una obra limitada. Acá los arminianos van a saltar hasta el techo cuando escuchen este video. Bueno, no me disculpo, eso es lo que está diciendo el maestro. No yo, es Jesús. Fíjense, en el verso 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y entonces acá está el debate de, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿No es cierto? El concepto mundo tiene que ser toda la gente. Pero, momento, ¿qué es o al mundo? ¿A qué se refiere con la palabra al mundo acá? ¿Se refiere a todos? ¿A todos los que pasaron por la tierra? ¿A todo el mundo? ¿Es todas las personas que estaban, que eran coetáneos o contemporáneos de Jesús? Quiere decir que si había algún tipo de civilización precolombina en el continente americano, ellos también estaban incluidos en esta declaración. Si nos vamos a el Asia lejana, ¿no es cierto?, lo que es China, Japón, estos pueblos que todavía estaban, China ya es una civilización formada, pero otros pueblos, las islas, por ejemplo, eran todavía pueblos en estado primitivos o semiprimitivos. África, allá en el norte, en Noruega, los pueblos vikingos, los normandos, se refería a toda esta gente. Si había gente en Norteamérica, en Alaska,
¿también se refería al mundo en esos términos? Y si decimos que sí a eso, bueno, ¿cómo lo afirmamos? ¿Qué base bíblica tenemos para hacer esa asunción? Porque si no tenemos base bíblica, lo único que hacemos es especular y caer en el grave error de en fin, crear una idea de salvación universal en lugar de una salvación limitada. Ahora, si dice que Dios da vida al mundo y algunos del mundo se pierden, quiere decir que Dios no sirve. ¿Entiendes la onda? Si Dios dice que mandó al Hijo para que se salve al mundo, si vamos a entender el mundo en ese sentido, pero resulta que desgraciadamente Hitler, un Saddam Hussein o alguno de estos locos que vinieron y se fueron, no fueron salvos, entonces la soberanía, el poder de Dios para salvar es un poder limitado. No tiene nada que hacer Dios con algunos episodios. Es insólito, pero algunos todavía insisten de que la palabra mundo se refiere en una forma universal. Muchos interpretan la palabra mundo desde el punto de vista de nuestro lenguaje moderno, español, inglés y otras lenguas. Es decir, que nosotros tenemos cuando usamos el término mundo, tenemos una manera de interpretar ese concepto. Lo metemos en ciertas oraciones, pero no se puede hacer eso. La Biblia fue escrita hace 2000 años atrás. No podemos agarrar el idioma de hoy y entender la palabra mundo como la entendemos hoy y meterla, eso es un anacronismo. Es un error de tiempo de agarrar esa palabra mundo como la entendemos hoy y la llevamos 2000 años atrás y tratamos de interpretar la palabra mundo como la entendemos hoy y no como se interpretaba el concepto en aquel entonces. Entonces lo que tenemos que hacer es sacarnos el concepto de la cabeza y volver 2000 años para atrás y entender cómo esta gente entendía cuando escucharon la palabra, o escuchaban o usaban la palabra mundo, cómo se aplicaba, cómo se interpretaba, cómo se usaba el concepto mundo para entonces hacer sentido de lo que está diciendo Jesús. ¿Los llevo bien o los tengo perdidos? ¿Vamos bien? Es importante, a dónde quiero llegar con esto. Hay varias maneras de aplicar la palabra mundo en el Nuevo Testamento, que ya de por sí eso es todo un estudio. Por ejemplo, refiriéndose en Hechos capítulo 17, ¿no? No los voy a ver estos pasajes porque tengo que correr, después ustedes en casa escuchen la predicación y lean los pasajes. Cuando se refiere al universo como un todo, el cosmos, se dice el mundo. Ahora, para nosotros decir cosmos es cosmos, mundo es mundo. Pero en aquel entonces se podía entender el mundo como el cosmos y en el libro de Hechos se interpretan esos términos. Puede ser refiriéndose, por ejemplo, al planeta Tierra, dejando de lado al cosmos. Es más específico. Lo tenemos en Juan capítulo 13, verso 1. Tenemos un sistema de pensamiento que rige en el mundo. Lo tenemos en Juan capítulo 12, verso 31. El sistema, la forma de pensamiento, la forma de pensar es el mundo. Totalmente opuesto a los conceptos de la mente de Dios. Mundo también Pablo lo usa para referirse a la raza humana en Romanos capítulo 3, verso 19. En Juan capítulo 15, verso 18 se refiere a la humanidad menos los creyentes. También usa la palabra mundo y por cierto en griego es cosmos. Es exactamente la misma palabra en todos los casos, estos pasajes que les estoy mencionando. Romanos capítulo 2, 11, verso 12, refiriéndose a los gentiles, en contraste a los judíos, también usa la palabra mundo. Y por supuesto, en casa miren Juan capítulo 1, verso 29, Juan capítulo 12, verso 47, que usa la palabra mundo refiriéndose a los creyentes. Así que cuidado, cuando nosotros leemos en el verso 33 o en el capítulo 3, verso 16 de Juan también, porque de tal manera amó Dios al mundo, cuando leemos estos términos decimos, mundo es mundo, mundo viejo, si dice mundo es toda la gente. Bueno, mi querido, entonces si es mundo y vamos a ser consecuentes con eso, todo el mundo se tiene que salvar y si no se salva es porque Dios no está metiendo el gol. Está pegando en el travesaño, pero no entra. Quiere decir que entonces si es mundo, Hitler, por usar un término que ya es odioso ese término, pero en fin, qué sé yo, disculpe si esto ofende a alguien, ¿no? Pero quiere decir que entonces Hitler también es salvo. No sé si no se salvó, si se convirtió a Cristo cuando estaba metido en el búnker, a lo mejor se convirtió, eso yo no lo sé. Pero ustedes me entienden lo que estoy tratando de decir.
Cuando nosotros vamos a un partido del Mundial de fútbol, a mí se me pasó ahora el sub-20, pero cuando vamos al Mundial de fútbol, ¿qué pasa? Está toda la gente en la cancha y decimos, todo el mundo gritó el gol, ¿no es cierto? ¡Gol de Argentina! Y decimos todo el mundo. ¿Gritó todo el mundo el gol? No, lo de Perú no. ¿No es cierto? Cuando decimos todo el mundo miró en el planeta Tierra el Mundial de Fútbol, sí, entendemos la onda, queremos decir que se paralizó el mundo porque esa es la fiesta deportiva del planeta, pero no quiere decir que cada persona en el mundo, cada habitante, se sentó a mirar el partido mundial de fútbol. Usamos el término en una forma suelta. Cuando hablamos de la guerra mundial y decimos que hubo una guerra mundial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, y algunos especulan de una futura Tercera Guerra Mundial, ojalá que no, no sé. Pero, en fin, cuando hablamos de guerra mundial, no estamos diciendo que cada país estuvo metido en la guerra. No, fue la guerra de Europa en términos reales. Turquía estuvo metido también en la Primera Guerra Mundial. Pero, en fin, básicamente fueron los países de Europa y después arrastraron, se tuvo que meter Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial por un ataque sorpresa de Japón, ¿no es cierto?, atacando las bases de marítimas en el Pacífico y, en fin, ahí se metió Estados Unidos en la guerra. Pero eso no quiere decir que todo el mundo estuvo metido en la guerra mundial. Estamos usando una figura de dicción en este caso. Así que cuidado, no es tan complicado entender entonces que cuando se usa la palabra mundo se usa en una forma suelta. Y eso es lo que está sucediendo en este pasaje. No está diciendo cada personaje contemporáneo a Cristo y de toda la historia, pasada, presente y futura, todos van a ser salvos. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Ahora, claro, acá tenemos que hacer una pregunta muy lógica, una pregunta muy justa y es, ¿y usted cómo sabe eso? Porque el que está en desacuerdo con esto tiene todo el derecho de decir, bueno, pero ¿cómo probamos que no es todo el mundo? Que no debemos interpretar ese mundo en una forma pluralista, completa, cada persona a través de la historia. Bueno, por lo que dice Jesús a continuación. Sí, uno de los grandes problemas, y esto es lo que me molesta a mí en la interpretación bíblica contemporánea, es que nosotros agarramos textos de la Biblia donde se habla de el universalismo, vamos a decirle, y entonces tratan de interpretar a Jesús a la luz de esos pasajes. Ya esto lo he dicho en otra ocasión, ¿eh? Y no es así. Eso no es interpretar la Biblia. Nosotros tenemos que interpretar todos los pasajes que son un poco turbios a la luz de lo que dice Dios en este caso. Porque acá está hablando Jesús. Y si Jesús dice que no es pluralismo, sino que es algo limitado o específico, yo no puedo agarrar y decir, bueno, no, pero Pablo dice en otro lugar, que no lo dice, porque son interpretaciones cerradas, pero de todas maneras, o la Biblia en el Antiguo Testamento, mire que dice esto, y entonces todo el mundo es salvo, y empiezan a usar la palabra mundo, hacen una serie de flexiones y malabarismos con la palabra, y sí, claro, uno lo lee así a las corridas y dice, sí, la verdad que este argumento tiene peso, pero mi querido, tenemos que agarrar eso y mirarlo a la luz de lo que dice el maestro, no agarrar y acomodar las palabras de Jesús a lo que dice otro. Pero ¿entendemos el asunto acá? ¿Desde cuándo otro tiene más autoridad que el Dios encarnado? Es un disparate. Entonces, si vamos a buscar el manifiesto acerca de este tema, tenemos que ir directamente a la fuente que nos instruye, que pone las bases teológicas de este tema. Y entonces, cuando vemos algunas controversias por ahí, las aclaramos a la luz de lo que dijo nuestro bendito Señor y Salvador, Cristo Jesús. El mundo tiene que ser interpretado en el contexto. Fíjense en el verso 35, donde comienza Jesús a decir una serie de cosas. Dice, el que a mí viene. Eso es condicional, eso no dice todo el mundo. Es cierto que dice mundo, parece un concepto generalizado, pero noten que comienza entonces a sacarnos de la idea de lo global a lo específico. Y dice, el que en mí, dice, el que a mí viene. ¿Qué quiere decir eso? El que no viene, no entra. Eso es condicionado. El que a mí viene, y luego dice, en el mismo versículo, el que en mí cree, otro condicional más.
Toma nota de eso. Así que cuando tú interpretas mundo en un sentido global, no estás interpretando bien, porque el mismo Jesús nos está diciendo que es algo condicional. Del mundo está hablando el que a mí viene, el que en mí cree. Estos dos, el venir y el creer, por cierto, otra vez, verso 29, es obra de Dios. Toma nota de lo que vinimos diciendo. Cuando uno viene a Jesús y cuando uno cree en Jesús, es porque Dios obró en esa persona. El mismo Jesús nos dijo eso, para que esa persona venga y crea en Jesucristo. Por eso, pero dice en el versículo 36, noten que esta gente, a pesar de todo, dice, no cree. ¿Y por qué no cree? ¿Por qué esta gente está ahí y no creen? Bueno, porque los que creen, y acá ajustamos los tornillos, son dados por el Padre a Jesús. ¿Qué dice el verso 37? Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. No dice, todos vendrán a mí. El mundo vendrá a mí. Pero oye, toma nota lo que dice Jesús. Los que el Señor, lo que Dios me da, los que Él me trae, esos son las personas que entran. ¿Y el resto qué? El resto no. Y acá podemos entrar a debatir, bueno, pero esto no es justo, escúcheme, ¿cómo puede ser que Dios no los deja a los otros abandonados? Sí, eso es tema para otro día, ya lo vamos a mirar en otra oportunidad. Pero yo ahora lo que me interesa es que veas lo que dice Jesús acá, porque Jesús no está hablando de los otros, está hablando de los que el Señor les trae a Él, y ahí es donde me quiero quedar. No quiero traer cosas fuera de este sermón de Jesús, no mío, de Jesús, para probar un punto calvinista. No, a mí lo que yo no estoy hablando de calvinismo, estoy hablando de lo que Jesús está diciendo en este sermón. Y Él está diciendo que esas personas que vienen a mí y creen en mí son dados por Dios a Jesús. Así que el que viene a Jesús se lo da el Padre. Dice Jesús que vino a hacer la voluntad del Padre. No vino a hacer su voluntad. Verso 38, fíjense. Y mucho menos la voluntad nuestra. O la voluntad de esta gente que decía, danos de comer gratis. Bueno, la respuesta Jesús la presenta, no se las tengo que dar yo. Verso 39 dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no dice de todo, sino de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y luego en el verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que es el Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, verso 29, Dios es el que obra para que crea, dice, todo ese que cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Otra vez insisto en esto, no dice todo el mundo. ¿De dónde sacamos ese concepto? Así que entonces la palabra mundo, hermano querido y amigo, se refiere al mundo de gente que Dios hizo que vengan a Jesús y crean en Él. ¿Ven? Por eso digo que es limitado, no es plural. La gente en donde Dios ha obrado y vinieron a Jesús. Y fíjense que Jesús los acusa, ustedes no creen. ¿Qué quiere decir eso? Dios no está obrando en ellos. ¿Qué quiere decir eso? No vinieron a Jesús, vinieron a la mesa, pero no están buscando al Salvador, al pan de vida. Están buscando el pan que Jesús multiplicó en ese famoso milagro y ahí se quedaron, materialistas nada más. Claro, esto la gente murmura, dice, pero está loco este tipo, ¿qué viene a enseñar? ¿No? Y dice, murmuraban entonces de él los judíos, verso 41, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ya empiezan a, pero dime una cosa, ¿qué pasa acá? No le decían a él, tenían un julepe bárbaro, cómo lo iban a encarar a Jesús, ¿no? Pero entre ellos empezaron a hablar. O sea, casi uno se puede imaginar el murmullo que había entre toda la multitud diciendo, pero este hombre es un zafado, se le salió la chaveta, está loco. Esto no es lo que nosotros aprendimos, esta no es la manera en que nuestros maestros en Israel nos enseñaron a entender la teología de la salvación. Es más, nuestra propia razón nos lleva a la conclusión de que esto es ilógico lo que está diciendo Jesucristo. No puede ser todo, o salvan a todos o no se salva a nadie. Bueno, otra vez tenemos que definir a quién vamos a creer nosotros. Si yo creo en mi razón, bueno, dime qué es.
Agarra y abraza tu razón, confía en ella y veamos qué pasa en el futuro. O cree en lo que te enseñó la religión hasta el presente. Yo prefiero creer lo que dice Jesús y punto. Eso es decisión. Usted haga lo que quiera con esto que nos dice el maestro. Fíjense que no forzó la enseñanza a estas multitudes. Así que la gente murmura, Jesús declara con mucho más énfasis al murmuro. No se trata de romper más con esta gente porque no les entra. Pero entonces lo que hace es, en lugar de responder al murmullo, lo que hace es responder lo que ya les dijo, pero con mucho más énfasis. Señores, verso 40 y... ¿a dónde estamos acá? 44, dice, ninguno puede venir a mí. ¡Ninguno! Toma nota de eso. Nadie, ninguno, si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Pero ¿cómo es, Jesús? Pero es que yo no sé, no puedo entrar, no puedo llegar. Bueno, no puedes llegar porque no te trae el Padre. ¿Te das cuenta que ir a la iglesia nos salva entonces? ¿Creer en el Jesús histórico nos salva? ¿Venir a buscar a Jesús o a buscarlo para que nos dé plata o prosperidad no salva? ¿Que nos cure las enfermedades no salva? Estamos totalmente equivocados en la teología contemporánea. Por eso hice la pregunta al principio, ¿por qué buscas a Jesús? Y para terminar, solamente voy a tocar la playa de este tema. Es, la salvación es segura. En otras palabras, la salvación no la pierde nadie una vez que la obtuvo. Otra vez, acá muchos van a saltar hasta el techo, van a decir, no, ¿cómo? Si yo peco, la salvación la pierdo. Bueno, prueba con tu Biblia que la salvación se pierde, pero usa la Biblia como corresponde, no contextos, o mejor dicho, versos descontextualizados. ¿Cómo sabemos acá que la salvación no se pierde? Otra vez, verso 37, mira lo que dice Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Si una persona pierde la salvación, Jesús lo echó afuera. Entonces, ¿en qué quedamos? O Jesús echa o no echa. No puede haber, acá hay una ley de contradicción, ¿no es cierto? No se puede, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Una cosa no puede estar en este lugar y no estar al mismo tiempo. Esta declaración no puede ser cierta y falsa al mismo tiempo. O es una o es la otra. O Jesús echa o no echa. Punto. Jesús que dice, yo no lo echo fuera. Bueno, terminemos el debate. Sí, hay muchas preguntas filosóficas. No, pero esto no lo entiendo. Mi manera de pensar no me cuadra. Bueno, ¿qué interesa lo que tú piensas? Acá lo que nos interesa es qué es lo que nos dice Jesús. Y luego el tiempo y el Espíritu Santo nos ayudará a entender estos misterios. Pero no metamos a Jesús palabras que no está diciendo. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora, otra vez, si Dios le dio a un creyente y el creyente se perdió, ¿cómo es esto entonces? Jesús metió la pata. O es un mentiroso, o realmente no es lo que él dice ser en esta declaración a esta gente que les está hablando. Dice, yo no voy a perder a nadie. Su misión es salvar y proteger, preservar esa alma para vida eterna. Pero no, un hermano se deslizó y se perdió para siempre. Bueno, pero entonces Jesús no sirve para hacer el trabajo. Es una aberración decir semejante cosa. Pero hay gente que dice que es así. Esto genera mucha controversia, hermano querido, que Jesús siempre fue, a fin de cuentas, siempre fue controversial. Jesús, dígame cuándo Jesús no produce controversia. Esta gente murmuraba porque produjo controversia. 2000 años de controversia y todavía hoy hay muchos que patalean diciendo que esto es controversia. ¿Qué hay de nuevo debajo del sol? Nada. El escritor de Proverbios decía, no hay nada nuevo. Solamente Dios puede meternos en ese mundo, en ese núcleo, en esas veredas que nos llevan a los pies del Salvador. Por eso, en el gran debate entre calvinistas y arminianos, voy a defender tal vez el calvinismo sin querer. Te das cuenta que cuando el calvinismo dice expiación limitada, no es un invento de Calvino y no es un invento de los calvinistas, sino que Jesús está diciendo esto. Así que si tú quieres tirar al calvinismo por la ventana, be my guest, pero no tires a Jesús por la ventana. Jesús está diciendo que no es todo el mundo, no es plural, es un grupo que Dios ha traído por la gracia, toda la gente está perdida y Jesús los trae a su presencia. Hermano querido, ¿para qué buscas a Jesús?
¿Cuál es el propósito de venir a Jesús? ¿Lo estás buscando porque te hace sentir bien? ¿Lo estás buscando porque Jesús te va a dar plata? ¿Lo estás buscando para que sane tus enfermedades? ¿Lo estás buscando para que te aumenten el sueldo en el trabajo? ¿Lo estás buscando para que te haga sentir bien en esta tierra? ¿O lo estás buscando porque Dios te está moviendo para que vengas a Él y creas en Él y Él entonces te otorgue vida eterna? Si tú en este momento estás sintiendo que algo en tu corazón te está llevando a mirar esa cruz y decirle a Jesús, sálvame, obedece la voz de Dios, porque eso no sale de tu corazón. Eso está siendo puesto en tu corazón por el poder de Dios en acción, que obra el milagro más extraordinario que pueda presenciar el hombre. No la multiplicación de bienes materiales para que nos saciemos de ellos, sino el milagro de traer a un muerto espiritual a vida y vida eterna. Dios quiera que podamos entender las palabras de Jesús y podamos rendirnos a la dirección de Dios que nos lleva al bendito que murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Vida para siempre jamás, en su gracia y en su poder. Oremos. Padre Celestial, cuando no solamente leemos o escuchamos tus palabras, sino que nos hundimos en ella y comenzamos a explorar la magnitud y la profundidad y las consecuencias de ellas, en lugar de envilecernos, nos llenan de gratitud. ¿Por qué a mí, Señor, y no al otro? ¿Por qué, Señor, me escogiste? ¿Por qué me hablaste al corazón? ¿Por qué, Señor, me llevaste a mí, un pecador perdido, que merezco el infierno, merezco la condenación eterna? Y muchos no aceptan esto, pero esa es la realidad. Y, Señor, sin embargo, nos traes a los pies de Jesús. Y cuando llegamos allí, a ese maná del cielo, a ese pan del cielo, nos alimentas, nos llenas de la salvación y nos das la promesa de la vida eterna. Y nos das la seguridad de que nadie nos podrá arrebatar nuestra posición del hueco de tu mano, Señor. Gracias porque no te merezco. Gracias porque soy indigno. Gracias porque tú, Señor, no nosotros, nos llevaste a Cristo. Y es por eso que te honramos y te damos gloria. Salva, Señor, a otros. Llena estas bancas de almas que todavía no han aceptado a Cristo como Salvador. Porque te lo imploramos, oh Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús.